Acabas de dar un paso muy importante. Has comprendido que hacer del trading un negocio es un proyecto a largo plazo. No se va a conseguir de la noche a la mañana, pero todo es empezar. DarwinX0 es uno de los mejores lugares para hacerlo, te lo aseguro. Vamos a verlo paso a paso y daremos una vuelta por la plataforma para conocer las principales características y particularidades que nos ofrece esta empresa. Disclaimer y empezamos. DarwinX0 es un servicio con el que tendremos acceso a todo el ecosistema de DarwinX, pero bajo la modalidad de suscripción, pagando una cuota inicial de 95 € y el resto de los meses de 38. Se trata de una cuenta virtual de 100.000 € de capital ficticio para operar, pero con ejecución real de mercado, spread, liquidez, latencia, etc. De hecho, la cuenta está alojada en un servidor real para poder ofrecer estas condiciones. Sin embargo, gracias a los programas de asignación nacional de capital semilla de DarwinX0 vamos a poder conseguir dinero real, un 15% de los beneficios generados con nuestro índice invertible, nuestro Darwin, a través de las comisiones de éxito. Debes verlo como una oportunidad única para generar un track record mientras aprendes y desarrollas buenos hábitos de trading. Este será tu currículum, tu carta de presentación para ganarte la confianza de los futuros inversores. Una vez hemos entendido esto, antes de continuar, abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado tienes un link directo con el que obtendrás 20 € de descuento en el alta del servicio. Bien, clicamos en el link y como ves nos redirige a la página oficial de DarwinX0 con el código de descuento ya aplicado. En lugar de pagar 95 € pagaremos 75. Para registrarnos, aquí a la izquierda solo tenemos que añadir nuestro email, nombre de usuario, que será el nombre con el que apareceremos dentro de la plataforma, y nuestro país de residencia fiscal. A la derecha ya está colocado nuestro código de descuento y solo quedaría seleccionar la plataforma de trading desde la que vamos a operar. En este caso MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Aceptamos la política de privacidad y clicando en continuar el pago estaremos aceptando los términos y condiciones de la empresa. Esta cuota nos incluye la fase de entrenamiento y el primer mes de participación en la competición mensual Darwinia. Una vez realizado el pago recibiremos un email con nuestras credenciales para acceder a nuestra cuenta virtual de trading donde podremos comenzar a operar. Cuando accedamos al panel principal de DarwinX0 vamos a encontrarnos un poco vacía la cosa, no te preocupes. Poco a poco irá llenándose de datos y estadísticas que más tarde deberemos monitorizar y analizar. De momento, solo tendrás acceso a la pestaña Cuenta de señales donde podrás ver el progreso de las operaciones de tu cuenta de trading. Ojo, no la confundas con el progreso de tu Darwin, no son lo mismo. Esta pestaña solo podrás verla tú. En ella quedarán registradas el número de operaciones que vayas realizando de forma simultánea, la distribución del tiempo de las mismas y el deleverage que hayas usado. No te preocupes por esto último, lo veremos más adelante. Visto este primer elemento de la fase inicial, vamos a dividir el panel principal en tres partes. A la izquierda vamos a tener un menú lateral con las distintas secciones de la plataforma que podremos consultar en todo momento. Nuestro propio Darwin, la competición Darwinia, las comisiones de éxito que vayamos acumulando en pagos, etc. A la derecha tendremos otro menú lateral donde podremos consultar rápidamente las principales métricas que vayamos consiguiendo en nuestro Darwin. En la parte superior una cotización del precio de nuestro Darwin que se irá actualizando en tiempo real. Conforme vamos bajando nuestro usuario, la posición actual que ocupamos en Darwinia Silver o Gold, el progreso de nuestro rating actual, mejor posición histórica y media en Darwinia, asignaciones recibidas actuales y totales y logros. Por último, el panel central que está dividido en varias pestañas. Ya hemos visto la última, la de cuenta de señales. En la primera de ellas, de rentabilidad y riesgo, vamos a ir viendo la evolución de la curva de equity de nuestro Darwin, las ganancias o pérdidas de cada mes, así como las asignaciones que estemos gestionando en ese momento. Más abajo, estadísticas de nuestra estrategia, distribución de rentabilidad por días o semanas, mejores y peores momentos por rentabilidad y el análisis del drawdown. En la pestaña de activos y horarios encontraremos todo lo relativo a los activos que operemos por familias de activos, que podrían ser forex, índices, materias primas, o por activos concretos, que podrían ser la libra dólar, el Nasdaq o el oro. La distribución horaria de nuestra operativa y un gráfico bastante interesante de la rentabilidad obtenida por días de la semana. Análisis de la estrategia nos arroja más métricas importantes que vamos a poder consultar actualizadas después del cierre de cada sesión, nuestra gráfica de duración contra rentabilidad, máximas excursiones positivas y negativas, muy importante esta,
gestión de riesgo de la cuenta de señales, donde quedará registrado el porcentaje de bar mensual que estaremos asumiendo, más importante que el anterior, y la rotación mensual. Por último, en la pestaña de correlación encontraremos los Darwins con los que el nuestro se encuentra correlacionado y abajo del mismo una comparativa de las métricas de nuestro Darwin con respecto al otro contra el que estemos compitiendo directamente. Este apartado puede ser muy interesante y debemos vigilarlo porque si superamos ciertos límites de correlación podríamos ser excluidos de la competición y ese mes no estaríamos participando. Repito, esto es solo una visión global de todo lo que vamos a encontrar cuando empecemos en Darwin Xero. Si pinchamos en Darwinia, veremos el ranking de la competición del mes actual. Aquí podremos consultar los resultados de ediciones pasadas y buscar nuestro Darwin entre todos los participantes con el buscador. Pero, ¿qué necesitamos para participar en Darwinia Silver? Descúbrelo en este vídeo de aquí.